Bueno, la idea de hacerme traumatólogo, la verdad, yo creo que es una idea que nace de mi personalidad, de mi forma de hacer las cosas, de mis aspiraciones en línea general en la vida, porque la traumatología es una especialidad muy cambiante que tiene muchas cosas, tiene muchísimas especialidades. Puedes ser médico consultor, puedes ser, es decir, ejercer una medicina más clásica, puedes ser cirujano solo, puedes combinar las dos cosas, puedes ser un cirujano artroscopista o puedes ser cirujano más dedicado a la cirugía abierta, puedes hacer cirugía de columna, es decir, tiene muchas variedades. Y yo soy una persona a la que le encanta pues, cambiar, ir desarrollando, sobre todo además es una de esas especialidades que permite ir aplicando tecnología cada vez más novedosa y esa tecnología cada año o cada 2 años se renueva y aparecen cosas más, precisas, más robotizadas, más ahora la navegación, ahora el tema de la mínimamente invasiva con cámaras, nanoscopias. Entonces es una especialidad muy cambiante y se desarrolla con muchísima facilidad y permite que podamos desarrollar y podamos estar pues siempre cambiando y mejorando la técnica. Bueno, la especialización de columna, la verdad, ha ido viniendo sola con los años. Yo soy un cirujano que de siempre me ha gustado la cirugía mínimamente invasiva. Siempre me ha llamado la atención el hacer pocas incisiones, solucionar el problema de una articulación o de una patología sin tener que ser muy agresivo con el paciente. Por eso empecé como cirujano artroscopista realmente. Me especialicé mucho en la medicina deportiva, me fui metiendo cada vez más en la cirugía artroscópica de hombro. El hombro me apasiona, me encanta como articulación y como, digamos, estructura tridimensional, compleja de entender y que requiere pues, muchísima experiencia. Y al principio además suponía un challenge, a mí me gustan los retos y la artroscopia de hombro siendo residente pues era desde mi punto de vista pues de las más difíciles de hacer. Entonces empecé con ello y ya cuando llegas a conocer muy bien una articulación, no sé si podríamos llamarlo que te quedas corto o ya el cuerpo te pide desarrollar más cosas. Entonces empecé a investigar más, empecé a usar técnicas, incluso a veces pues eso, muy novedosas que acababa de salir, me iba de viaje a buscarlas, a aprenderlas, a desarrollarlas con algunos compañeros de muy reconocido nombre. Y en una de esas expediciones, como digo yo, en una de las charlas que a las que estaba yo asistiendo y en la que participaba, pues vi a un compañero en la sala de al lado que estaba hablando de la cirugía mínimamente invasiva en la columna y él planteaba la pregunta de por qué si los cirujanos artroscopistas abordan prácticamente toda la patología del hombro, de la rodilla, del tobillo, del codo, mediante cámaras, ¿por qué no podríamos abordar la columna también mediante cámaras? Fue criticado, recuerdo, en esa sala y me llamó muchísimo la atención, pero me encantaba la idea. Y siempre es algo que yo ya tenía en la mente. Siempre me hice la pregunta de por qué no abordarán la patología de columna o por qué no se podría abordar mediante cámara. Y esto fue hace ya casi más de 10 años. Entonces fui a sus seminarios, me apunté a los cursos que hacía, a las charlas que daba, a las conferencias, luego fui a visitarle y cada vez cuanto más me hablaba de su técnica o más me hablaba de esta técnica, más me gustaba y más me convencía. Posteriormente, pues descubrí que también en Europa pues hacían este tipo de técnicas, más precisamente en Alemania, y entonces pues igual empecé a desarrollarla, a aprender. Hay una anécdota que os iré contando más adelante sobre cómo finalicé mi aprendizaje en esta técnica, pero costó pues eso, tiempo, viajes, horas, pero es algo que cuanto más le dedicaba tiempo, más me apasionaba. Y efectivamente, pues empecé a desarrollar un poquito esa técnica mínimamente invasiva, esa cirugía mediante la cámara para abordar la patología de la columna. De ahí, pues para terminar de entender perfectamente esa columna o esa cirugía, obviamente me hacía falta seguir formándome en la columna e ir entendiendo todo el resto de técnicas aplicadas a la cirugía de columna que ya conocía, pero no de manera tan especializada. Con lo cual, pues empecé a investigar, empecé a desarrollar mi conocimiento con otros compañeros más experimentados, hasta que llegué pues, a un punto de muy elevada especialización y ya es entonces cuando comenzamos a ofrecer
este tipo de técnicas, cuando ya había seguridad, cuando ya me convencía del todo, cuando podíamos tratar las complicaciones, cuando veíamos hasta dónde podíamos llegar con las técnicas endoscópicas, cuáles eran sus complicaciones, cuáles eran las posibilidades y digamos, las posibles soluciones a cada uno de los pasos o los problemas que podían ir surgiendo, y es cuando empezamos a lanzar esta técnica y a ofrecerla a nuestros pacientes. Siempre me hacen esta pregunta, a pesar de que parezco muy joven, efectivamente, bueno, en parte soy joven, ¿cómo he adquirido esta experiencia o cómo he podido pues, alcanzar un poco esta especialización en tan poco tiempo? En realidad no ha sido poco tiempo, simplemente ha sido aprovechar el tiempo. Yo, desde que empecé el primer año de residencia, me dediqué casi al completo a la traumatología, es decir, mi horario terminaba a las 2:30, 3 de la tarde como cualquier residente, hacía mis guardias, luego esas guardias del hospital las complementaba con otras guardias en otros hospitales más especializados en traumatología, hacía guardias nocturnas, los fines de semana y los viernes me dedicaba a ir con compañeros a quirófano y a operar, siempre que podía aprovechaba mis vacaciones para ir a operar o bien con compañeros fuera de Madrid, listas de espera, es decir, centros donde se hacía un gran volumen quirúrgico, o bien aprovechaba esas vacaciones para viajar fuera de España y ver técnicas, estar en equipos de referencia e ir metiéndome poco a poco en estos equipos. Además, desde el primer momento, yo puedo decir que yo trabajaba de lunes a domingo y prácticamente 24 horas. Hay veces que salía de un hospital de 24 horas de guardia, me iba a mi residencia, obviamente encantado porque las cosas que iba aprendiendo cada día pues me daban una visión más amplia, me daban un conocimiento más preciso, y cuanto más entiendes algo te vas enamorando de ello. Entonces se convirtió en una pasión, y como cualquier pasión o cualquier hobby, pues le dediques el tiempo que le dediques, pues al final, aunque sean 24 horas todos los días y duerma pensando en la guardia y duerma pensando en la traumatología, en la rodilla, en el hombro, es algo que te apasiona y te encanta. Y eso me ha permitido pues, dedicarle todo el tiempo que he dedicado durante 5 años de residencia. En cuanto terminé residencia, yo ya había asistido, ya había ayudado, ya había realizado procedimientos que se contaban en cientos, en mis fines de semana, en mis noches de guardia, en mis viajes, en mis rotaciones, y eso, pues al final todo ha sido experiencia acumulada. Y cuando he terminado, cuando terminé la residencia, no cambió mi forma de vida, seguía igual. También eso, la verdad es que hay siempre que agradecer a la familia, porque pues obviamente es un factor importante, que no te ponen pegas, que caminan a tu lado, que te aguantan, porque realmente no es fácil para nadie estar con un médico tan dedicado a la traumatología y que prácticamente cuando no está hablando de traumatología está pensando en la técnica, o si no está pensando en la técnica está pensando en el navegador, y si no, pues está deseando ver algún vídeo relacionado con la nueva tecnología que están desarrollando. Entonces es complejo, y por eso se agradece siempre a la familia que está a tu lado, que te apoya en esto. Yo creo que esa es la respuesta a por qué tan poco tiempo de especialización. Realmente, o sea, el objetivo que yo tengo es, digamos, dejar huella, o sea, cambiar las cosas, cambiar la percepción de la traumatología, implantar técnicas que puedan cambiar la vida del paciente, y que en un futuro esas técnicas perduren y se desarrollen y las desarrollen más, para que podamos llegar a un momento en el que prácticamente el dolor lo hayamos resuelto y el desgaste articular hayamos hecho que desaparezca, con lo cual mejoramos la calidad de los pacientes, de nuestra familia, es decir, ayudar a las personas, pero dejando un legado de cara a futuro, no solo hacer y trabajar para el día de hoy, sino para el mañana.